¿Qué hacemos con todos estos datos que recabamos oportunamente en nuestro trabajo? El contexto de justificación es la etapa final del trabajo, de cualquier investigación. Tiene que ver con, de alguna forma, argumentar y responder a esa pregunta inicial haciendo uso de todos estos resultados. Entonces, ya hicimos todo un primer proceso que fue de definiciones, de marco teórico, de definir la estrategia. Después recabamos el dato y ahora lo que nos queda en el contexto de justificación es, haciendo uso de ese marco teórico y poniéndolo en diálogo con los datos recabados, argumentar de alguna forma si esa pregunta inicial se puede responder y de qué modo se puede responder. Entonces, el contexto de justificación básicamente tiene que ver con la interpretación y la discusión, que en algunos trabajos están juntas estas dos etapas, las conclusiones y la comunicación. Cómo comunicar los resultados de la investigación. La interpretación tiene que ver con una actividad que es más que nada intelectual, porque lo que uno hace es encontrarle sentido a esos resultados a la luz de la teoría. Por eso depende mucho en qué teoría, o desde qué mirada, o desde qué paradigma esté enfocado el estudio, qué significación le vamos a poder dar a estos datos. La discusión tiene que ver con confrontar nuestros hallazgos con los de otros investigadores. Por eso tiene más que ver con esa búsqueda que hacemos en un inicio de los antecedentes. Muchas veces encontramos resultados similares y otras veces encontramos resultados divergentes, ¿sí? Si nosotros encontramos resultados similares, eso en general lo que hace es, de alguna forma, validar más nuestra investigación, convalidarla. Cuando uno encuentra cosas muy divergentes con lo que han encontrado otros investigadores o no hay antecedentes en esa problemática, es un poco más trabajoso y hay que hacer más uso de la argumentación para poder explicar por qué encontramos algo diferente en nuestra población de lo que se viene encontrando. Las conclusiones tienen que ver con dar respuesta a la hipótesis inicial. Si esta hipótesis se ve comprobada o refutada. En ambos casos, esto redunda en un aporte al conocimiento. No es que si nuestra hipótesis no se comprueba, hicimos todo el trabajo en balde. El trabajo va a aportar igual, pero vamos a tener que tratar de entender por qué, si el marco teórico nos orientaba hacia determinada hipótesis, en nuestra población nos encontramos con algo diferente. Entonces, todo lo que pusimos en funcionamiento hasta ahora, todo lo que es la parte de construcción del objeto, todo lo que tiene que ver con la construcción de las técnicas y los instrumentos, todo lo que fue el trabajo de campo, cobra sentido en este momento, porque lo hicimos todo para poder dar respuesta a esa pregunta y a esa hipótesis inicial. Este es, como diríamos, el momento de la verdad. Todo lo que hicimos termina mostrándose, reflejándose en este momento final. Y por último, lo que tenemos que hacer es comunicar los hallazgos de nuestra investigación. Hay diferentes formas de comunicarlo, pero lo que nadie puede negar es que la investigación tiene que socializarse, porque si no, no tiene, digamos, razón de ser. Si yo tengo la cura de una patología y no la socializo, no la pongo en manos de la comunidad y de la humanidad, no tiene ningún valor esa investigación. Siempre tenemos que pensar cómo vamos a comunicar, o dónde y cómo vamos a publicar los resultados del estudio.
¿Qué opciones tenemos? El informe, que es el caso, por ejemplo, de la tesina, que es un informe final que ustedes elaboran. Otras formas de comunicación son los artículos en revistas científicas, y otras es participando de algún espacio en congresos o en eventos científicos, por ejemplo, por medio de un póster. El informe suele ser un trabajo extenso que va recorriendo todos los ítems y las etapas que nosotros vimos este año en investigación, y donde se va detallando y argumentando todas las decisiones que vamos tomando a lo largo de todo el estudio. Siempre decimos que el informe tiene que estar escrito de forma clara y sencilla, donde no redunde información, donde no estén las cosas repetidas, y donde esté escrito de una forma que al que lo lee, que en primera instancia va a ser un tribunal evaluador, le sea de lectura amable, le sea de lectura agradable. Eso es lo que tenemos que hacer cuando escribimos cualquier escrito, pero bueno, en este caso en particular el informe de tesina, el informe de tesis, es hacer un escrito que no sea algo tedioso para el público. Una opción que tenemos es estructurarlo en parágrafos o en capítulos, que esto tiene que estar también detallado en el índice, que es una linda forma de organizar un escrito porque va organizándolo como por tópicos o por temas lógicos. Eso es algo que al lector en general organiza, más que esté todo escrito de corrido. Bueno, y los artículos y publicaciones científicas son escritos mucho más breves. En general no es un trabajo completo de investigación, en general es una síntesis. Cada revista tiene un grupo editor que evalúa los escritos, evalúa si están en condiciones de ser publicados o no, y tienen una serie de requisitos. Y hay algunas revistas que también publican resúmenes, que los resúmenes en general van en el promedio de las 8 páginas. Y esos, tanto los trabajos completos como los resúmenes, suelen estar colgados en páginas para mayor, bueno, ya a esta altura del partido, en pleno siglo XXI, casi todo lo que existe está dando vueltas en internet. Lo que pasa es que hay algunas páginas que son pagas, también hay algunas revistas que para poder publicar hay que pagar, y otras que son gratuitas. Entonces, bueno, esto suele estar en los repositorios y páginas que ya lo hemos visto en otro momento, en buscadores más o menos específicos, y si uno quisiera hacer una búsqueda más específica, podría buscar en repositorios de universidades, que eso también suele ser válido, también poder publicar ahí en esos repositorios. Y después en congresos o eventos científicos se usa mucho, que eso incluso ustedes cuando hagan su trabajo de tesina lo pueden usar, es mostrar de forma visual, de forma más agradable, más gráfica, no tan escrita, el proceso de investigación en, por ejemplo, el formato de póster, que es el más común, pero hay otros. Es interesante porque uno a lo mejor participando, mostrando su póster y viendo los pósters de otras personas de la comunidad científica, también es una forma de ponerse al tanto de en qué cosas se está trabajando en nuestra disciplina, por ejemplo. Después hay una forma que es la comunicación libre o presentación libre, que en el marco de un congreso o de una jornada científica a veces uno dispone de unos minutos, que en general son alrededor de 20, donde puede contar lo que está investigando. En general son en mesas redondas donde hay varias personas que están trabajando en el mismo eje temático y bueno, se agrupan para poder socializarlo. Bueno, hasta acá llegamos